El Real Madrid avanza a la final de la Supercopa de España en un partido lamentable, en un partido bochornoso, en un encuentro en el que, si bien es cierto, ganó 2-1 al Atlético de Madrid, en el que el Cholo Simeone quedó completamente retratado y desquiciado tras ese polémico encontronazo con Vinicius Junior durante el partido. Aquí en este video vamos a comentar un poco, vamos a analizar un poco cómo fue el partido, cómo jugó el Real Madrid y cómo podría jugar el conjunto merengue de cara al próximo compromiso el día domingo ante el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España. ¿Quiénes fueron los responsables de esta gran victoria ante el Atlético de Madrid, a pesar de que el Real Madrid no jugó bien, de que el Real Madrid en el segundo tiempo terminó pidiendo la hora? Vamos a comentar todo esto y mucho más, y también mencionar y dar mi opinión con respecto a lo que sucedió contra Vinicius Junior y el Cholo Simeone durante el encuentro. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, mi gente, el Real Madrid llega una vez más a una final de Supercopa de España en un partido muy emocionante, en un derbi ante el Atlético de Madrid, en el que vimos absolutamente de todo. Vimos golazos, vimos momentos bastante tensos, en el que ya nos tiene acostumbrados este tipo de partidos entre el Cholo Simeone, Vinicius Junior, entre los jugadores del Atlético de Madrid como Alex Baena, con Fede Valverde, y ese golazo que se marcó Fede Valverde. Pero más allá de eso, hay que comentar que el Real Madrid llegó a este partido con muchas bajas importantes, con bajas significativas, como por ejemplo la de Kylian Mbappé, Hausen, Militao, Carvajal. Así que lógicamente no se esperaba que el Real Madrid jugara de la mejor manera posible. Un partido en el que hubo muy poco fútbol, en mi opinión. Un partido en el que el Real Madrid, lo más importante fue haber sacado el partido adelante, haber sacado el billete para esa final, ese clásico que se vendrá el día domingo ante el Fútbol Club Barcelona, en el que a mí personalmente me preocupa muchísimo, viendo las condiciones en las que está el Real Madrid actualmente, viendo cómo llega tanto el Barcelona como el Real Madrid para ese partido. El Barcelona tendrá un día más de descanso por encima del Real Madrid. El Real Madrid tiene jugadores muy importantes tocados, como por ejemplo Jude Bellingham, Rudiger, y la verdad es que las sensaciones no son buenas. Pero vamos un poco a adelantarnos en lo que fue el partido ante el Atlético de Madrid, en el que Xabi Alonso saldría de la siguiente manera: bajo palos Courtois, lateral derecho para el capitán Fede Valverde, pareja de centrales Raúl Asensio junto a Rudiger, lateral izquierdo Álvaro Carrera, en el mediocampo Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham, y arriba ese tridente ofensivo entre Vinicius Junior, Rodrigo por banda derecha y Gonzalo García de delantero centro ofensivo. Un Real Madrid que se adelantaría rápidamente con un golazo antológico de Fede Valverde, que en mi opinión fue el mejor jugador del Real Madrid dentro del partido. Un jugador que peleó absolutamente todo, un jugador que recuperó, un jugador que se vació físicamente y que también contribuyó tanto en ese golazo que se marcó de tiro libre, en el que nada pudo hacer Jan Oblak, que por cierto tuvo cierta complicidad al colocar de manera desajustada esa barrera, pero no hay que quitarle mérito al golazo que se marcó Fede Valverde. También estuvo involucrado en el segundo gol de Rodrigo, un Rodrigo que por cierto también hay que mencionar que ha empezado muy bien el año, ha empezado muy participativo para Xabi Alonso, y en el que el día de ayer ante el Atlético de Madrid se marcó un golazo también maradoniano, en el que venció también a Jan Oblak. El Real Madrid estuvo 2-0 en el segundo tiempo, bajó el acelerador. El Real Madrid de Xabi Alonso se replegó con un bloque bajo e intentó salir a la contra, en el que el Atlético de Madrid esto le permitió adelantar la línea. El Atlético de Madrid también marcó un gol que se puso 1-2 con ese gol de Sorloth, que venció en el juego aéreo a Raúl Asensio, un Raúl Asensio que por cierto también queda señalado en defensa, a pesar de que no tuvo un mal partido, pero ante este tipo de delanteros queda completamente retratado, al igual que el partido ante el Manchester City con Haaland. Así que el Real Madrid no jugó bien, el Real Madrid no mostró un gran fútbol, pero el Real Madrid, lo más importante es que sacó el partido adelante, sacó ese billete para la final, en el que también hay que mencionar que Vinicius Junior se
cayó en el juego del Cholo Simeone, viendo que el Real Madrid se adelantó rápidamente con ese golazo de Valverde. El Cholo Simeone, conociéndolo muy bien, cómo es su personalidad, intentando sacar de quicio a Vinicius Junior rápidamente. El brasileño, si bien es cierto, no cayó en su juego, pero el hecho de que el Cholo Simeone le haya repetido en diversas ocasiones que Florentino te va a echar, que la afición te está pitando, que eres malo, que esto y que aquello, o lógicamente a Vinicius le pasó factura y no tuvo un buen partido. Vinicius Junior el día de ayer ante el Atlético pasó desapercibido, no se fue de nadie. Yo creo que en la parcela ofensiva el mejor del Real Madrid, en mi opinión, fue Rodrigo. Si bien es cierto que Gonzalo no estuvo tan participativo, ya que el Real Madrid no atacó mucho, no le llegaron muchos balones ante la táctica que implementó Xabi Alonso. Pero más allá de eso, vuelvo y lo repito, el Real Madrid necesitaba este tipo de victoria, el Real Madrid necesitaba ganar este tipo de compromiso para poder asegurar su billete para la final, para jugar ante el FC Barcelona el día domingo, y también tomando en cuenta que el último derbi, el Atlético de Madrid, terminó metiéndole una manita al Real Madrid en el Metropolitano, en el que lógicamente a partir de ahí hubieron muchas fisuras dentro del vestuario del Real Madrid. Y vamos también a analizar el 1-1 de cada jugador del Real Madrid, como quién estuvo más participativo, quién tuvo mejor partido, de más a menos o de menos a más, da lo mismo. Así que primero que nada vamos a comenzar primero con el portero Courtois, el ángel de la guarda del Real Madrid. El portero belga estuvo muy participativo bajo palo, más que nada en el segundo tiempo, en el que el Real Madrid, después de ese segundo gol de Rodrigo, Xabi Alonso decidió defender el resultado y no buscar el tercer gol, cosa que yo lo veo muy arriesgado, pero en definitiva le salió bien la táctica a Xabi Alonso, a pesar de que sufrimos bastante. El Atlético de Madrid presionó alto, el Atlético de Madrid tuvo oportunidades de cara al arco, como por ejemplo la de Alex Baena, la de Sorloth, la de Griezmann, esa chilena en el último compás del segundo tiempo, y apareció una vez más Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo. Una vez más fue, en mi opinión, el mejor jugador del partido del Real Madrid, ya que evitó varios goles del equipo colchonero. Vamos a comentar también un poco acerca de la defensa. Comentar que Álvaro Carreras, en mi opinión, tuvo un gran partido, a comparación de ese partido nefasto que tuvo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El día de ayer Álvaro Carreras estuvo muy bien, estuvo muy acertado y muy atento, tanto en el lateral izquierdo como de defensa, ya que hay que destacar que terminó jugando de defensa tras la sustitución de Rudiger con Ferland Mendy, que terminando jugando de lateral izquierdo. Así que también hay que comentar también Rudiger, que a pesar de sus molestias en la rodilla, estuvo muy bien, estuvo muy participativo, estuvo muy bien atento en los repliegues defensivos y en las coberturas. La verdad es que Rudiger tuvo un partido muy, pero muy bueno, siendo el jefe de la saga defensiva. Y Raúl Asensio no estuvo tan bien. Falló en ese gol, ese único gol del Atlético de Madrid de Sorloth de cabeza. Nada pudo hacer el defensa español, que si bien es cierto siempre juega bien, pero el día de ayer, bueno, ahí no estuvo tan atento. La verdad es que falló ahí, pero de igual manera no tuvo un mal partido Raúl Asensio. En el lateral derecho, Fede Valverde tuvo un partido extraordinario. Fede Valverde marcó un golazo antológico, marcó un golazo espectacular. Y aparte de ello, también le dio una asistencia a Rodrigo en ese segundo gol maradoniano que marcó el jugador brasileño, batiendo a Jan Oblak. Así que en la defensa en general estuvo bastante bien. Yo le pondría un 7 a la defensa del Real Madrid, ya que pudieron sostener al Atlético de Madrid en esos últimos 20-30 minutos del segundo tiempo tras la táctica de Xabi Alonso. Vamos con el mediocampo, un mediocampo en el que Tchouaméni, también hay que comentar que lógicamente empezó en el mediocampo, pero terminó jugando de defensa central. Un Tchouaméni que estuvo excelente defensivamente, un Tchouaméni que le aportó equilibrio al Real Madrid y ese físico que nos tiene acostumbrados en partidos tan agresivos, tan tácticos y tan complicados como por ejemplo ante el Atlético de Madrid. Al igual que Camavinga, que por cierto hay que mencionar que mientras Camavinga esté bien físicamente, Arda Güler va a tener que estar varios partidos de suplente, cosa que lo vamos a tener que ver más frecuentemente viendo el partidazo que se marcó Eduardo Camavinga. Físicamente estuvo muy bien, dándole también el equilibrio al Real Madrid
y aportándole mucho al conjunto merengue en este partido tan físico que tuvo el día de ayer ante el Atlético de Madrid. Un Jude Bellingham que comenzó muy bien en los primeros compases del primer tiempo, empezó de más a menos en mi opinión, pero que fue un futbolista muy solidario, un jugador que estuvo muy bien defensivamente, que le aportó muchísimo al Real Madrid, así que eso hay que mencionarlo y hay que destacarlo. Así que yo al mediocampo del Real Madrid le daría un 8, a pesar del poco juego que tuvo el Real Madrid ante los colchoneros. Y en la delantera, bueno, hay más suspensos que cosas positivas, comenzando de más a menos con Rodrigo, que fue el mejor en mi opinión en la parcela ofensiva, con ese golazo espectacular, extraordinario ante el Atlético de Madrid, en el que leyó muy bien los espacios, se metió muy bien, estuvo pero muy bien ante el Atlético de Madrid, y que tuvo incluso otra oportunidad para marcar un gol en el primer tiempo en el que le evitó Jan Oblak, mano a mano. Así que Rodrigo, en mi opinión, fue el mejor del Real Madrid en la parcela ofensiva. Después de ello colocó a Gonzalo, a pesar de que no tuvo tan participativo, vuelvo y lo repito, a causa de que el Real Madrid tuvo muy poco fútbol y llegó muy poco al área rival. Pero de igual manera Gonzalo estuvo muy bien en la presión alta, estuvo muy bien colaborando en defensa, en el aspecto defensivo más que nada. Así que eso es algo que hay que aplaudir y hay que reconocerlo. En cuanto a Vinicius Junior, yo creo que Vinicius Junior fue lo más bajo del Real Madrid en la parcela ofensiva. Vuelvo y lo repito, tras ese encontronazo con el Cholo Simeone, un Cholo Simeone que ya muy bien todos los madridistas lo conocemos, un tipo con una personalidad ridícula, un tipo que te juega a sacarte de quicio, a sacarte del partido. Esa es la táctica del Cholo Simeone, así lo ha hecho con muchos jugadores y con muchos equipos, y el día de ayer lo quiso hacer con Vinicius, y en mi opinión yo creo que le salió, porque a partir de ese golazo de Fede Valverde, el Cholo Simeone sacó completamente de quicio a Vinicius Junior. Si bien es cierto que Vinicius Junior en ningún momento lo increpó de manera así de frente, a causa de que, bueno, lógicamente podría haberse sacado la amarilla antes que nada, o cualquier gesto que evitó Xabi Alonso. Pero más allá de eso, yo creo que yo vi a un Vinicius Junior que definitivamente le pegó las palabras que le dijo el Cholo Simeone con respecto a que Florentino te va a votar, ya vas a ver. Lógicamente eso psicológicamente le afectó al jugador brasileño, y eso le mermó en su rendimiento dentro del campo de juego, cosa que Vinicius Junior sí o sí tiene que mejorar, porque lamentablemente el Real Madrid ya se le estaba complicando el partido en el segundo tiempo, y lógicamente Vinicius Junior no le estaba aportando absolutamente nada en la parcela ofensiva al Real Madrid. Así que hay que ver el lado positivo de las cosas. El Real Madrid logró sacar un resultado en un partido bastante complicado en cuanto al panorama, en cuanto a los jugadores que tienes lesionados, en cuanto a cómo venía el Real Madrid y cómo viene el Atlético de Madrid, y ese último partido que hubo en el Metropolitano. Así que el Real Madrid, yo personalmente estoy bastante preocupado por cómo está jugando el equipo, y por cómo llega el equipo para esa final ante el Fútbol Club Barcelona, en el que veremos si finalmente Kylian Mbappé entra dentro de la convocatoria, al igual que Dinhausen. Así que serían dos jugadores importantes que podría contar Xabi Alonso de cara a la final ante el Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que le ganó de manera extraordinaria al Bilbao con un resultado 5-0, si no me equivoco, con una actuación soberbia de Rafinha, un Rafinha que está atravesando un gran momento de forma. Así que hay que ver cómo va a estar el Real Madrid el día domingo, tomando en cuenta que tendrá un día menos de descanso ante el Fútbol Club Barcelona, y por cómo llegan ambos equipos. Lo positivo de esto, señores, es que el Real Madrid llegó a la final y que logró sacar el partido adelante. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden suscribirse a mi canal, es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like a este video. Yo con un fuerte abrazo me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.